Oigan, son más o menos las 12 del mediodía y nos han pedido en el laboratorio por primera vez, después de tantos tifones que hay aquí en Japón, que nos vayamos a casa. Así que hoy ya me voy a regresar, voy a tener más tiempo para editar y de paso les cuento lo misterioso de este tifón Jebi. Japón es un archipiélago en las costas del Pacífico y bueno, está acostumbrado a recibir este tipo de tifones. Lo que ustedes ven acá, este pequeño movimiento de viento, es nada. Yo he experimentado en el tiempo que vengo viviendo en Japón, en más de 5 años ya, inmensa cantidad de tifones y la gente siempre dice, oh, este es el más grande, este es el más grande. El tifón Jebi tiene una particularidad y es que este está chocando, o mejor dicho, va a impactar las costas de la ciudad de Nagoya directamente, y no solamente en las costas de la ciudad de Nagoya, sino también en la región de Kansai, que involucra Osaka y Kioto. Se los voy a explicar mejor con un mapa, pero aparentemente este va a ser bastante fuerte en esta región de la costa de Japón. Solamente para ponerles de ejemplo, la cafetería de mi universidad ya ha cerrado y normalmente nunca cierran cuando hay un tifón. Está empezando a caer agua, ya se siente el viento. No sé si el audio está bueno ahora, estoy grabando con una pequeña cámara para que no se me moje además, pero no sé si pueden ver, pero ya hay gotas de agua por todos lados y hay muchas personas que están cerrando los laboratorios y están regresando a casa. No sé, supuestamente el pico de este tifón, que es cierto es el número 21 aquí en Japón, va a ser más o menos a las 4 de la tarde. A la 1 va a empezar, ya nada más nos quedan unos 40 minutos antes de que empiece, así que vamos a ver qué tan fuerte llega a ser. Voy a ver si puedo hacer algunas grabaciones desde mi casa mostrándoles la intensidad, porque realmente cuando hay un tifón por aquí, el edificio donde yo vivo no es tan nuevo, es un poco antiguo y se siente el movimiento de las puertas y el choque, el sonido del viento. Voy a tratar de mostrar. Perdón en la calidad del audio, pero es que estamos grabando en pleno tifón. El tifón ya está por empezar. Parece que algunas líneas de algunas estaciones del tren las están cerrando. No he visto si es que la línea en realidad se ha detenido, pero bueno, obviamente es muy riesgoso que haya trenes funcionando durante el tifón, porque el fuerte viento puede desequilibrar el movimiento del tren. Esta es una universidad que está cerca de mi casa. Fíjense, también la han cerrado por el typhoon número 21. Llegué a casa. Muy bien, ya estoy en mi casa, he llegado sano y salvo y ahora quiero mostrarles cuál es el recorrido de este tifón Jebi. Este es el mapa de Japón y este es el recorrido del tifón Jebi. Viene desde la parte sur y va a cruzar toda la región de Kansai, ahora mismo debe estar por allí, y también va a estar pasando por la ciudad de Nagoya. Ahora, algo que diferencia a este tifón de otros es que este tifón va a impactar directamente la costa. Y otros tifones que han pasado por acá, por ejemplo, hace un par de semanas pasó un tifón que no me permitió ir a escalar el monte Fuji. Esos otros tifones vienen desde el Pacífico o desde el mar de China e impactan a otras ciudades como por ejemplo Fukuoka o Tokio. Entonces la intensidad con la que llega el tifón a Nagoya, la parte central de Japón, es menor. Ha disminuido su potencia, entonces ya no se siente. Ese tifón impacta directamente las costas, es por eso que hay una alarma en la ciudad y se está tomando bastantes precauciones para evitar cualquier tipo de incidente. Fíjense cómo se ve allá afuera, está corriendo bastante viento. Estaba pensando salir, pero voy a ver hasta dónde puedo llegar. Bien, ya estoy afuera, fíjense, estoy completamente seco y me he puesto estas botas. Vamos a ver si es que aguanto. Voy a salir a comprar un refresco. Wow. Bueno, vamos, acompáñenme. Muy bien,
literalmente estoy aquí en la calle, estoy al pie de mi edificio. Aunque no lo crean, en el transcurso del año el tifón ya ha cobrado bastantes vidas. Bastantes japoneses han lamentablemente fallecido debido al tifón. Voy a mojarme, no sea con fines de investigación, no voy a ir muy lejos, solamente voy a dar una vuelta por acá para ver qué tan fuerte está. Quiero que se escuchen también el viento, ¿ok? Voy a tratar de ir hasta la avenida donde estuve grabando hace un rato, cuando todavía no había... Perdón si la cámara tiene agua, pero es que estamos grabando en la calle. Wow. No veo gente en las calles. Oh. Literalmente, no hay gente en las calles. Yo soy de los pocos locos que está en la calle. Fíjense, está totalmente vacío acá. Así que a lo que vinimos. No quiero estar mucho tiempo en la calle porque realmente es peligroso. Ahora sí se está poniendo muy feo. Bien, me voy a regresar. Definitivamente no es buena idea. No es buena idea estar aquí. Me voy a regresar, no es buena idea estar acá. Pensaba comprarme unos Dr. Peppers. Voy a intentar comprarme uno, ¿ok? Fíjense cómo tengo los brazos ya. Bien. Wow. Ya tengo el refresco, misión cumplida. Ahora sí regresamos a la Baticueva. Oigan, fíjense, solamente he estado afuera por 1 o 2 minutos y estoy completamente empapado, así que tengo que cambiarme de ropa. Quería hacer este video para mostrarles el tifón de primera mano. Bueno, Japón está preparado para este tipo de acontecimientos y no es la primera vez que ocurren a lo largo de todo el año, pero aún así no deja de ser un riesgo para la población. Así que espero que les haya gustado este video y nos vemos en un próximo video. Chao.